Ya empiezo sí. Buenas tardes a todos, a todas. Bienvenidos a la Cancillería Argentina. Quiero, en primer lugar, transmitirles el saludo del canciller Santiago Cafiero, quien tenía previsto participar, pero le ha surgido un compromiso, así que me pidió muy especialmente que les hiciera llegar nuestro agradecimiento, el de él y el del equipo de la Cancillería, por la participación en este seminario. Quiero también destacar y agradecer muy especialmente la presencia de funcionarios y funcionarias de distintos ministerios. En primer lugar, a los funcionarios y funcionarias de la Cancillería Argentina, muy especialmente de las áreas que tienen involucramiento en las cuestiones del Atlántico Sur, con quienes trabajamos cotidianamente, el caso de nuestra Consejería Legal, el área ambiental, entre otras áreas. Destacar también la presencia de subsecretarios que se encuentran de la Cancillería aquí presentes y agradecer la presencia entre el público y en los paneles de funcionarios y funcionarias del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, del Ministerio de Ambiente, del Ministerio de Ciencia y Tecnología, del Ministerio de Defensa, del Ministerio de Seguridad. Destacar muy especialmente, que se hace aquí también evidente, la presencia de nuestras fuerzas de seguridad y nuestras Fuerzas Armadas. Un agradecimiento muy especial a la Prefectura Naval Argentina, a la Armada Argentina y al resto de las fuerzas de seguridad y de las Fuerzas Armadas que se han sumado a este seminario. También queremos reconocer y agradecer la presencia de representantes de distintas embajadas de distintos países acreditados ante la República Argentina. Les agradecemos mucho la presencia y valoramos mucho la presencia. Destacar la presencia de integrantes del Consejo Malvinas, un ámbito consultivo de la Presidencia de la Nación, que trabaja no solamente los temas específicos de Malvinas, sino también desde una mirada geopolítica que involucra las cuestiones del Atlántico Sur y la Antártida. Destacar la presencia de distintos organismos científicos y entre ellos, además del CONICET, además de universidades también que hacen un enorme aporte, la presencia del INIDEP que está aquí destacada. Para nosotros resulta fundamental también que en este seminario, en este encuentro, contemos con la presencia de veteranos de guerra de Malvinas, a quienes les propongo que les brindemos un caluroso aplauso. Muchas gracias. Representantes de distintas organizaciones de veteranos de guerra. Y quiero destacar también la presencia de familiares de caídos de la Guerra de Malvinas, a quienes también les expresamos nuestro afecto. Y familiares de tripulantes del Ara San Juan, también que hay una representación aquí presente. Asimismo, destacar la presencia de legisladores. Lo vi a Germán Martínez aquí, presidente del bloque del Frente de Todos de la Cámara de Diputados. Sé que estaba Eduardo Valdés, pero se me perdió en este momento, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores. Valoramos muchísimo la presencia. Creo que este año, esta convocatoria, les confieso que teníamos dudas respecto del lugar, porque es un lugar para una concurrencia muy amplia como la que hoy tenemos aquí. Teníamos dudas de si íbamos a contar con una adhesión tan alta como la que exhibe este salón. Pero esto tiene que ver con básicamente dos cosas que quiero resaltar. La primera, venimos haciendo un trabajo articulado, integrado en distintas dimensiones y con distintos protagonistas en relación a las cuestiones marítimas. Destaco en primer lugar el proyecto Pampa Azul, que nos ha reencontrado en un trabajo conjunto a 7 ministerios, un número muy importante de organismos nacionales
que estamos aportando al conocimiento de nuestro mar. Destaco muy especialmente lo que esto representa, como también el trabajo integrado que tenemos en otras acciones, distintos ministerios. Pongo un ejemplo, el caso del control de mar, el control que nos permite combatir la pesca ilegal en la zona económica exclusiva argentina. Esto hace que quienes nos encontramos aquí seamos ya conocidos, tengamos un trabajo en conjunto, y esto es sumamente valioso. Las cuestiones vinculadas a los desafíos marítimos no se pueden abordar solamente desde algún ministerio o algún área del gobierno o algún área de cada ministerio de la Cancillería, por ejemplo. Necesitamos un trabajo integrado, articulado, como estamos llevando adelante. Y lo segundo, que este año hemos decidido conmemorar un mes dedicado al mar, el mes de los intereses argentinos en el mar, y hemos tenido la posibilidad de participar en actividades que han hecho distintos ministerios. Ayer estuvimos en Tandanor con el Ministerio de Defensa, y ahí vimos las cosas tan importantes que se están haciendo desde ese ministerio en relación a las cuestiones de dotar de las herramientas, de los equipamientos, de los barcos necesarios para marcar nuestra presencia en el mar argentino. Y días atrás participamos en un encuentro que organizó el Ministerio de Seguridad a partir de una iniciativa de la Prefectura Naval Argentina, donde pusimos énfasis en los temas vinculados al control. Y bueno, cada una de las áreas, podría seguir mencionando, cada uno de los ministerios que están involucrados, fueron aportando acciones, actividades en el marco de este mes. Conmemoramos, ustedes lo saben, el 16 de julio, el día del nacimiento del almirante Storni, un pionero de las políticas soberanas de la Argentina en el mar, y el hecho de que hayamos planteado una agenda amplia para un mes me parece que ha generado este interés, ha concitado este interés. Así que quiero sobre todo poner en relieve la importancia de que sigamos trabajando de manera articulada, que sigamos trabajando en conjunto en función de objetivos compartidos. Tenemos grandes desafíos, no voy a hablar de eso ahora, enseguida me va a tocar compartir la mesa con otros panelistas, y van a ver distintos paneles que seguramente van a aportar distintas perspectivas respecto de los desafíos en relación con los recursos pesqueros en el Atlántico Sur y en nuestra zona económica exclusiva. En esto quiero sí decirles que cuando pensamos este seminario lo pensamos desde la perspectiva de tener un abordaje de políticas públicas. Ese abordaje vamos a intentar darlo principalmente, no exclusivamente, porque seguramente van a haber aportes en los otros paneles, pero en el primer panel vamos a abordar la cuestión de las políticas que estamos propiciando en la Argentina en relación con los recursos pesqueros. Luego vamos a tener un panel más orientado a los aspectos científicos, académicos, de la investigación en relación a los recursos pesqueros, y también otro panel más orientado a la gestión. Entonces hemos tratado de tener una visión integral en una jornada que será de 3 horas, poco más de 3 horas quizás, y que esperamos que permita aportar una visión integral. Así que esperamos que sea de utilidad y esperamos que este tipo de encuentros y de convocatorias se sigan repitiendo. Hoy se hace aquí en la Cancillería, seguramente desde la Cancillería vamos a estar acompañando las iniciativas que surjan también desde otros ministerios. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos nuevamente. Bueno, daremos inicio al seminario con el panel 1. Los recursos pesqueros en el Atlántico Sur, estado de situación y desafíos. El primer panelista es el doctor Carlos Lieberman, subsecretario de Pesca y Acuicultura.
El doctor Lieberman es abogado, graduado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, fue director de la Dirección de Administración Pesquera. Posteriormente fue convocado para asumir el cargo de Director Nacional de Coordinación y Fiscalización Pesquera, cargo que ejerció hasta diciembre de 2015. Luego fue nombrado consejero y secretario de Pesca y Acuicultura de la provincia de Santa Cruz, cargo que ejerció hasta fines de 2019. Y actualmente, como dije, subsecretario de Pesca y Acuicultura de la Nación. Doctor Lieberman, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas, a los excombatientes, a los familiares de los caídos, a los funcionarios del Estado Nacional y también a los integrantes del Consejo Federal Pesquero que se encuentran presentes, a las fuerzas de seguridad de la Armada Nacional, a todos los compañeros del gobierno. Muchas gracias, Guillermo, por la participación y por el espacio que me das para estar hoy aquí presente. Como subsecretario de Pesca y Acuicultura de la Nación, encuentro estos lugares como una gran oportunidad. Siempre observo con algo de dolor que en la Argentina la pesca no es vislumbrada como la actividad que desarrolla soberanía, no es vislumbrada como la actividad que moviliza economías regionales, que impulsa el empleo, que impulsa la industria naval argentina, la industria pesada, que es capaz de generar, como lo hizo en el año 2021, en el marco de una pandemia que azotó especialmente nuestra capacidad productiva en el marco de una actividad tan compleja como es la pesquera, con espacios muy reducidos, que es capaz de generar en ese contexto 2.000 millones de dólares en exportaciones, además de proteína de pescado para argentinos y argentinas, y esto solo contemplando la pesca en lo que toca a la pesca marítima. Veo también acá compañeros y funcionarios que abordan otros aspectos de la pesca, como la pesca continental, que por supuesto tiene un lugar, y en consecuencia tener esta oportunidad y contarle como funcionario, que es nuestra obligación a la gente, que la pesca es capaz de todo esto y que por eso hay que tenerla en la agenda, creo que es oportuno y justo. Preparé un slide, si es que así se dice, disculpa si se dice distinto, para contarles por qué en la pesca convergen múltiples disciplinas del Estado Nacional que logran que la pesca sea la realidad que yo les acabo de describir. Una actividad pujante, en crecimiento, que despliega soberanía y que impulsa la producción. Lo que tienen delante de ustedes les va a dar una primera sensación. Van a ver ante sí un mapa coloreado con diversas formas, diversos polígonos. Si lo advierten bien, van a ver que más chiquito, en recuadros que están a la derecha, tienen otra multiplicidad de polígonos con gran cantidad de colores y debajo hay otro más. En ese cuadro convergen múltiples áreas del Estado, investigando la situación de nuestro mar, investigando la situación de nuestros recursos, recomendando equilibrios ambientales para darle sostenibilidad a la pesca, estableciendo zonas de manejo, patrones de control. En definitiva, todo un extenso y pormenorizado itinerario que la Subsecretaría de Pesca debe seguir a lo largo de un año para que nuestra flota se comporte de acuerdo a una multiplicidad de recomendaciones que nos van a dar sostenibilidad, producción, despliegue de soberanía en el mar y un conjunto de beneficios que como país la pesca nos brinda. Voy a mencionar algunos. Ahí tenemos destacados la zona de veda permanente para la protección de juveniles de merluza, las temporadas por stock de calamar, la zona común de pesca, que está frente al Río de la Plata, la veda del Rincón, las unidades de manejo de vieira, las zonas de centolla,
las vedas para la protección de juveniles de merluza negra, las áreas marinas protegidas, las aperturas y cierres del langostino. Pero esto es poco. Y esto es un poquito más próximo a la realidad. Se van a dar cuenta que ahora tenemos ya muchas más normas identificadas, con muchos más cuadrantes, con indicaciones temporales, además de geográficas. Y esto quizá empiece ya a dar una sensación más cercana a lo complejo y lo multidisciplinario que es el abordaje a la actividad. ¿Y todo esto para qué es? Todo esto es para que los argentinos y las argentinas nos podamos enorgullecer de la pesca que tenemos. La Argentina es uno de los pocos países del mundo que puede contar abiertamente y mostrar que sus aguas, sus recursos, sus stocks pesqueros son hoy mejores que lo que eran hace 20 años. Va a ser bastante difícil que alguien en nuestro lugar, me refiero al lugar que ocupamos todos quienes tenemos distintos espacios de gobernanza en la pesca, que alguien en nuestro lugar en otros países pueda decir con enorme satisfacción y orgullo que hoy su mar, en este caso el nuestro, se encuentra mejor que lo que se encontraba hace 20 años. Que esa tarea es el resultado de una coordinación entre nuestros gremios, nuestros trabajadores, nuestras empresas, distintas áreas y departamentos del gobierno nacional y distintas áreas y departamentos de los gobiernos provinciales. Porque en ese mapa lo que no se vislumbra, te lo debo para la próxima, es la cantidad de zonas de vedas y restricciones y normativas que regulan la captura también en aguas provinciales. Estos son los últimos 3 años. El cuadro que tienen delante refiere a los desembarques de las principales especies en la Argentina. En el año 2019, con la merluza en primer lugar, totalizamos 781.320 toneladas provenientes del mar. En el año 2020, con pandemia, 789.780 y el año 2021, terminado recientemente, 796.813 toneladas. Se destaca la merluza, el langostino y el calamar como las 3 principales especies que motorizan nuestra producción y la actividad. Y este cuadro viene a mostrar algo que les señalaba recién. En el año 2002, frente al año 2021, el último año consolidado y concluido, la Argentina tenía una captura especialmente centrada en la merluza común, ¿sí?, que se exporta y que consumimos los argentinos. Representaba casi el 41% del conjunto de nuestras pesquerías a la hora de definir cómo estaba compuesta la pesca. Teníamos al langostino con un 5,8% y un conjunto de especies. Fíjense lo siguiente, en el año 2021, con una pesquería de merluza que logramos recuperar después de que atravesara una crisis atípica y muy fuerte, representando ahora el 36,5%, está acompañada de otros recursos que han crecido con el tiempo, como es el caso del langostino, que hoy significa el 28% de nuestras descargas, pero que además también significa 1.250 millones de dólares en exportaciones al año, más el langostino que por supuesto también consumimos en menor medida nosotros aquí en el país. Y a propósito de por qué es factible crecer, por qué es factible mostrar recursos en una mejor situación, por qué es factible exportar más, pasar de 700 millones de dólares en el año 2002 a 2.000 millones de dólares en el año 2021, tenemos esta filmina que nos dice lo siguiente. El 94,4% de los desembarques
cuentan con medidas de manejo que regulan la pesquería con un objetivo de sostenibilidad. Tenemos 18 stocks sustentables o dentro del umbral de sostenibilidad. Tenemos 4 stocks con medidas de seguimiento online de indicadores, langostino, calamar, vieigra y centolla, que por sus características de ciclo de vida no cuentan con modelos tradicionales. Tenemos 2 stocks, 2, con plan de recuperación, y tenemos un solo stock por debajo del umbral que determina la sobrepesca. Uno solo, que por supuesto estamos trabajando en su recomposición, que es el del abadejo, pero que en el conjunto y en la descripción global da una referencia inequívoca de esto que señalábamos antes. Se puede producir más, se puede motorizar economías regionales porque se administra mejor. Porque el diferencial que se encuentra a la hora de analizar la pesca en relación a lo que ocurría el año 2002 es que hay una administración que trabaja para que se pesque bien, porque solamente pescando bien se puede pescar más. En otras palabras, si nosotros pescamos de más, vamos a poder mostrar un cuadro de desembarques muy importante, un año, tal vez 2, quizá 3. Pero lo que no vamos a poder demostrar es crecimiento en el tiempo, porque indefectiblemente vamos a romper el mar, vamos a romper el equilibrio de nuestros stocks, de nuestras cadenas tróficas. Y si es posible pasar de un escenario de 700 millones de dólares como el que teníamos en el año 2002 a un escenario como el actual, eso es porque hemos tenido un gobierno que ha articulado como debía hacerlo, ha investigado como debe hacerlo, ha tomado posiciones férreas en materia de control y de fiscalización, como lo hacemos articulando con nuestra Prefectura Naval Argentina en el control de la conducta de nuestra flota. Yo quiero contarte, porque no me resulta menor, que ni bien regresamos en el año 2019, volvimos a establecer una dirección de control y fiscalización pesquera, que lamentablemente se había suprimido a partir de diciembre de 2015, que duplicamos la cantidad de inspectores y de inspectoras que hoy tiene el cuerpo de la Subsecretaría de Pesca y Agricultura de la Nación, teniendo por primera vez una dotación en la que la contratación de inspectores y de inspectoras se iguala, hay una inspectora por cada inspector que se contrata, y que todo eso hace a la factibilidad de este equilibrio, que haya investigación, que haya profundización del conocimiento de nuestro mar, que haya definiciones de política de manejo que hagan al mayor aprovechamiento de los recursos, que tendamos a pescar mejor para producir más, para desarrollarnos más, para impulsar la industria naval, como hacía muchísimo tiempo no ocurría, que hoy nos muestra una realidad en la que si una empresa pesquera acude a un astillero en Mar del Plata para construir un buque en la Argentina y va a alguno de los astilleros que ya van logrando un renombre por la calidad de sus embarcaciones, encuentre un turno para dentro de 4 años, porque todos los turnos están tomados, algo que no ocurría en muchísimo tiempo, o como por ejemplo ocurre con Tandanor, que hoy está construyendo el buque más grande que alguna vez construyó y es un buque pesquero. Todo eso solamente puede pasar si se administra mejor, si se pesca mejor, si se controla mejor, si se investiga mejor y si se hacen jornadas como estas para que tomemos conciencia de que ese camino no se tiene que volver a abandonar. La merluza sigue siendo, para nuestras pesquerías, el recurso que más se descarga y sigue siendo, luego de haber atravesado un bache en el que hubo que regular abruptamente su captura, primero prohibiéndola y luego habilitándola a través de cupos que en un primer momento fueron bimestrales, luego fueron cuatrimestrales, semestrales, anuales, hasta poder darle la normalidad que hoy tiene y poder otorgar cuotas de captura por 15 años. La merluza, entonces decía, sigue siendo, o volvió a ser, ese recurso que hoy da un horizonte de mediano plazo, que representa la mayor parte de nuestras descargas. Y ese gráfico que está ahí, es un diagrama de Kobe,
muestra a lo largo de los años, en cada puntito azul, la situación en la que se encontraba nuestra merluza. Y van a ver que hay momentos determinados a lo largo del tiempo en el que la merluza se acercaba o directamente llegaba al sector que está definido como el sector de agotamiento, ¿sí? Que es el que está pintado de color morado. Luego van a ver estadios de sobreexplotación sin sobrepesca y van a ver cómo a lo largo de ese diagrama que van dibujando los puntos azules va llegando a la zona verde, ¿sí? Hasta alcanzar la posición que tiene, que empieza a penetrar el umbral de subexplotación. Nuestra tarea hoy, luego de haberla recuperado, es que no siga profundizando su estadio en la zona verde. ¿Por qué? Porque pescar 1 tonelada de más está mal y pescar 1 tonelada de menos también está mal para la actividad pesquera. Nosotros tenemos que ser sostenibles, tenemos que atender especialmente a la investigación, tenemos que atender especialmente a las recomendaciones ambientales. ¿Para qué? Para poder pescar mejor y en consecuencia poder producir más, poder generar más empleo, poder generar más proteínas, poder generar más divisas y seguir propendiendo a esta lógica que es la que nos llevó de abandonar ese estadio de 700 millones de dólares al año, que era lo que recaudábamos en el año 2002, y poder seguir sosteniendo y profundizando el actual, que reitero, en el marco de una pandemia alcanzamos en el año 2021 2.000 millones de dólares, es decir, un 150% más. Y si bien la merluza, les decía, es ese recurso al que siempre se retorna en la medida en que esté en condiciones de sostenibilidad, tenemos hoy a un recurso cuya población da muestra de esto que les señalaba antes, que hoy estamos mejor en muchos casos que lo que era nuestra situación hace 20 años. El langostino es hoy uno de los grandes protagonistas a la hora de explicar nuestras exportaciones. Se capturaba en la Argentina en volúmenes que estaban en torno entre 30 y 40 mil toneladas. Teníamos años de 50, podía haber años de 20, pero en definitiva la caracterización del recurso era tal que nos permitía capturar entre 30 y 40 mil toneladas. Esas capturas se realizaban desde la provincia de Santa Cruz y desde la provincia de Chubut, tenían lugar en el Golfo de San Jorge, que es el lugar en el que preponderantemente el langostino se reproduce y crece. Y el haber apostado a una estrategia que permitiera un desarrollo más pleno de la pesca, el haber apostado a una estrategia que escuchara especialmente a la investigación científica, a personas como las que hoy van a exponer luego de nosotros en el panel, que han hecho un gran aporte al desarrollo productivo de la Argentina desde su lugar de especialistas en biología, nos permitió encontrar un camino en el que, por supuesto, con un ambiente que también nos acompañó, nosotros podamos mostrar lo que hoy mostramos, que es un recurso que se captura en volúmenes que van de los 180 a las 250.000 toneladas al año, que esos volúmenes son capturados de forma sostenida ya en los últimos años, y eso también solo puede ocurrir no a fuerza de pescar más, sino a fuerza de pescar mejor, de planificar mejor, de administrar mejor y de investigar mejor. La tarea también en este caso sigue siendo una tarea de coordinación, de explicaciones desde varias dimensiones diferentes que hacen que el recurso hoy pueda estar mejor. Por supuesto que si pescamos un recurso adulto, luego de que haya desobado, no en una instancia en la que el recurso se encuentra en un momento de impregnación o de madurez sexual, podemos apuntar a obtener mejores resultados. Por supuesto que si en lugar de pescar en el lugar en el que el recurso se reproduce, en este caso el langostino, lo pescamos luego de que abandona esa zona, que es especialmente el Golfo de San Jorge, y esperamos que se adentre en aguas nacionales, podemos también
obtener mejores resultados. Y para que esto ocurriera, 2 provincias argentinas, la primera, la provincia de Santa Cruz, vedaron la captura del langostino en sus aguas. En beneficio del conjunto de los argentinos, vedaron las capturas en sus aguas. Y al momento de hacerlo, por supuesto que tuvieron que sobreponerse a un estadio de incertidumbre, porque claro, las empresas y los gremios acostumbrados a pescar en las aguas provinciales entendían que un cambio en la estrategia de pesca podía implicar un posible estadio ruinoso para su negocio, en el caso de las empresas, o para su trabajo, en el caso de los marineros, estibadores, maquinistas o capitanes. Y sin embargo, con decisión política basada en el conocimiento científico, en la interacción entre las distintas disciplinas del Estado provincial y el Estado nacional, se pudo avanzar en una lógica que a fin de cuentas propendió a pescar mejor y en consecuencia a pescar más de manera sostenida. Al lado tienen, entre las 3 especies más importantes, el calamar. El calamar es una especie que está definida en nuestros mares o compuesta por 4 stocks. Es una especie que vive 1 año, que es mucho más compleja de administrar que otras, al solamente vivir 1 año, es decir, indefectiblemente al cabo de 1 año el calamar va a morir, y es especialmente importante capturarlo luego de que desova y establecer una tasa de escape determinada, en la que de seguro alguno de los panelistas posteriores se va a adentrar, y en consecuencia ofrece desafíos más complejos que el resto de las especies. ¿Por qué? Porque el abordaje biológico es bastante más difícil porque el recurso va a morir indefectiblemente como todos los demás, pero en un plazo de tiempo mucho más acotado. El calamar tuvo momentos especialmente buenos entre el periodo 2005 y 2009 en términos de volumen, que fueron especialmente complejos en términos productivos, porque a veces ocurre que la existencia de un stock que ofrece desembarques muy importantes trae consecuencias en el mercado, porque la oferta crece de forma abrupta sin que tengamos la posibilidad de lograr mayor demanda en función de lo acotado del tiempo. Y a veces las buenas noticias ambientales se transforman en malas noticias desde la faceta productiva o desde la obtención de divisas o de rentabilidad. Pero lo trascendente es que la Argentina es también uno de los pocos caladeros del mundo que en estos últimos años, como ves en los gráficos 2020 y 2021, tiene una oferta de calamar al mundo a tal punto que los volúmenes de comercialización de calamar y los montos en los que comercializamos calamar al mundo en estos años han sido de los más importantes en la historia de la pesca argentina. Nosotros culminamos el año pasado y comenzamos este año con exportaciones de calamar en torno a $3.100, $3.200 la tonelada. Cuando eso ocurre es porque hay otros caladeros que no pueden ofrecer calamar y entonces buenas descargas nuestras, sin tener que competir con buenas descargas de otros mares, hacen que el precio en el mercado internacional suba. A modo de referencia les indico, porque no lo hice antes, que el valor del langostino congelado a bordo se encuentra en torno a los $7.000 la tonelada. De ahí también los números que antes les exponía cuando les contaba que el año pasado exportamos más de $1.200 millones de langostino y que la merluza común en este momento se encuentra también en un valor muy importante, llegando a los $4.000 la tonelada. Antes les comentaba la alegría que podemos tener o el orgullo que podemos tener al contarles que solo uno de nuestros recursos se encuentra en niveles de sobreexplotación. Este gráfico muestra eso, cuáles son las pesquerías sostenibles o dentro del umbral de sostenibilidad: la anchoita, el besugo, la caballa, el lenguado, la merluza del norte, la merluza de cola, la pescadilla, las rayas, la merluza austral, la merluza negra, el pez ángel, pez palo, polaca, centolla, vieira.
decíamos que por debajo del umbral y trabajando en su recomposición estamos, está el abadejo y en plan de recuperación ya desde hace tiempo y con mejoras, la merluza que ya está sobre el umbral, la merluza que se pesca en la zona común de pesca, que es un stock distinto del que se pesca en las aguas que administramos exclusivamente nosotros, que es la merluza del sur del paralelo 41, a la que antes hacía referencia. Y estas son las exportaciones que les mencionaba con anterioridad. Si se fijan los totales, van a ver que en el año 2002 nosotros exportamos 718 millones de dólares. En el año 2019, 1.863 millones de dólares. En el año 2020, 1.729. Y en el año 2021, 1.990 millones de dólares. Aquí están las exportaciones de merluza argentina. Los gráficos también fluctúan en función de los niveles de demanda del mercado interno. Hay años con mayores demandas, hay años con menores demandas. El precio promedio por tonelada. Las exportaciones de calamar, con sus precios promedios de exportación, que es también un producto que tiene tanto zigzag muy pronunciado en lo que toca a capturas, como asimismo en el precio promedio. Ven grandes serruchos y muy marcados. El gran crecimiento del langostino, explicado como lo hice antes, en función de una lógica de administración que dio lugar a una pesquería totalmente renovada, que termina redundando en grandes niveles de capturas y que nos pone como el primer caladero a nivel global en captura de langostino salvaje, en captura de langostino, es decir, langostino salvaje. Y esto es algo muy importante, porque todo esto tiene sentido en la medida en que haya más argentinos y argentinas incluidos en el proceso productivo de la pesca. ¿Pescar bien es un objetivo? Claramente sí. ¿Ser el principal impulsor hoy en la reactivación de la industria naval argentina es un objetivo? Bueno, claro que sí. Que se movilicen economías regionales como las de Puerto Deseado, Puerto Madryn, Camarones, Rawson, Caleta Paula, Mar del Plata, ¿es un objetivo? Claro que sí. Pero especialmente es un objetivo porque en todos esos lugares tenemos argentinos y argentinas que si la pesca no crecía de esta manera, no podían incluirse al circuito productivo que les tocaba ver cotidianamente porque viven cerca de un puerto, porque la pesca es parte de su cultura, pero que no los englobaba como trabajadores del sector. Y para que esto ocurra, se hace necesaria una política activa que empiece a distinguir y a tratar de modo diferencial lo que hay que distinguir y tratar de un modo diferencial. Hasta el 2015 había una política tributaria que diferenciaba la elaboración de productos pesqueros en la Argentina de las prácticas productivas en las que lo que se exporta es una materia prima para su transformación en el exterior. Se igualó el tratamiento que hubo en materia de derechos de exportación y de reintegro a las exportaciones entre 2015 y 2019, es decir, se trató a todos los productores de la misma forma, industrializaran o no sus recursos en la Argentina, todos terminaron pagando el mismo derecho de exportación. Y una de las tareas que nosotros le propusimos tanto a Luis Basterra en primer lugar como a Julián Domínguez en un segundo lugar, fue que le propusiera al presidente de la Nación tratar distinto al que apuesta no solamente por la pesca, sino por la transformación de los recursos pesqueros en la Argentina, al que impulsa el ciclo productivo y de generación de empleo en las localidades en las que se veía descargar el pescado, y así como se lo veía descargar, también se lo veía cargar un contenedor para exportar. Y por eso, porque afortunadamente tuvimos una visión de completa sinergia en este aspecto, el presidente de la Nación firmó 2 decretos, uno en el año 2020 y uno en el año 2021, por el que se dio un tratamiento diferenciado a quienes tienen una conducta diferenciada apostando por los argentinos y las argentinas. Hoy, quien hace un filet de merluza y termina ese producto en la Argentina y lo pone en un packaging de hasta 1 kilo, y luego vemos ese packaging en alguna góndola en el exterior en el que la merluza
argentina capturada por un buque de pabellón nacional, desembarcada en un puerto argentino, transformada por manos argentinas en una localidad patagónica o de Mar del Plata, embolsada por esas mismas manos y por maquinaria hecha en muchos casos en la ciudad de Mar del Plata, hoy paga derecho de exportación 0 y tiene 3 puntos de reintegro. En cambio, quien decide tener una política productiva en la que el proceso de transformación se da en el exterior, tiene que pagar derecho de exportación y se financia el costo que implicó la medida, dándole plena libertad al empresario de elegir. Si quiere hacerlo en el exterior, bueno, va a tener que pagar más derecho de exportación y le va a financiar al empresario que apuesta por los argentinos y por el trabajo y por la mano de obra y por la calidad de los trabajadores argentinos, logrando que esa empresa sea la que pague derecho de exportación 0 y tenga punto de reintegro. Lo mismo pasa con el calamar. Quien exporta una raba, por ejemplo, paga 0 puntos de derecho de exportación y se lleva 3 puntos de reintegro. En cambio, esto no pasa con quien exporta un calamar entero. También con el langostino. En lugar de pagar 9 puntos de derecho de exportación, quien industrializa en la Argentina y quien lo hace en el exterior, como ocurría hasta 2019, hoy quien industrializa en la Argentina paga 1 punto de derecho de exportación y tiene 1 punto de reintegro, con lo cual queda neutralizado el impacto tributario. En cambio, quien decide hacerlo en el exterior tendrá que pescar con un buque argentino, descargar en un puerto argentino, consolidar un proceso productivo que, aunque no concluye el recurso, tiene estadios intermedios, luego lo exportará desde un puerto argentino, pero pagará 9 puntos de derecho de exportación. Eso tiende también a que nuestras exportaciones sean exportaciones con mayor nivel de agregación de valor y sean exportaciones por mayores valores. ¿Por qué? Porque una cosa es exportar una materia prima y otra cosa es exportar un producto de la industrialización que va directo a una góndola, en el que nos enorgullecemos de haber hecho toda la etapa industrial luego de haber hecho toda la etapa pesquera. Y no me anda. Ahí está. Bien. Entre los desafíos que tenemos, nosotros tenemos una zona económica exclusiva que, conforme a la Convemar, y al igual que muchos otros países del planeta que han adherido y son estados miembros de la Convemar, se extiende hasta la famosa Milla 200. Esta Cancillería, junto con la Subsecretaría de Pesca, han trabajado arduamente a lo largo de los años para que en el marco de la Organización Mundial del Comercio se empiece a poner un poco de equidad en torno a valores que nosotros comprendemos que debieran gobernar la pesca a escala global. Nosotros nos enorgullecemos porque nuestros marineros tienen un salario bueno y acorde a la difícil tarea que realizan todos los días. Lo mismo nuestros capitanes, nuestros maquinistas, nuestros conductores, la gente que industrializa los recursos de la pesca. Pero muchas veces enfrentamos, a la hora de ir al comercio internacional, a la hora de comercializar nuestras capturas, a flotas que no se destacan como la nuestra por pagar salarios acordes, justos, por tener que hacer como hace nuestra flota, pagar los combustibles como resultante del esfuerzo que hacen las empresas a la hora de definir una estrategia pesquera, y en cambio tienen subsidios en sus combustibles. En definitiva, nuestra flota, dentro de nuestra zona económica exclusiva, se enorgullece por los salarios que paga, enfrenta los costos de producción de motu propio, cumple un justo y arduo
régimen regulatorio que está destinado a brindar condiciones de seguridad de navegación, condiciones de trazabilidad de los productos y de sus descargas. En definitiva, un marco regulatorio que nos permite llegar al resultante que hasta ahora les vengo mostrando, pero que también tiene mayores costos, todos los cuales a nosotros, o a mí particularmente como subsecretario de Pesca, me resultan justos y correctos, pero del otro lado de la línea de la milla 200 hay flotas que no tienen estas regulaciones, que no tienen la misma estructura de costos y que tienen subsidios. Y por eso nos resultaba injusto que a la hora de ir al mercado nuestras empresas encontraran ofertas muy por debajo de los valores de costos que razonablemente una industria regulada como la nuestra tiene. Y el trabajo conjunto entre la Cancillería Argentina, la Subsecretaría de Pesca, el INIDEP, que hemos realizado a lo largo de estos años y que la Argentina ha sostenido de forma inclaudicable, ha hecho que de manera reciente, hace muy poquitos días, se lograra en el marco de la Organización Mundial del Comercio una regulación que para mí va a ir marcando con el tiempo y a lo largo de los años venideros una tendencia mucho más justa a la hora de competir en los mercados internacionales. ¿Por qué? Porque se han limitado y excluido la posibilidad de dar subsidios en 3 áreas que a nosotros nos parecen sustanciales y que celebramos. Primero, la limitación a los subsidios a las pesquerías lejanas. Es decir, esta posibilidad de pescar a tantas millas del puerto base muchas veces es una oportunidad que existe en la medida en que se subsidian los combustibles o se tienen costos extremadamente bajos e inexplicables desde una lógica comercial que tenga que acomodarse a regulaciones como las que deben existir para darle sostenibilidad a la pesca. En consecuencia, era tramposo otorgar subsidios para las pesquerías lejanas. Y haber logrado la restricción a estos subsidios es para mí un mojón que nos da, no solamente en términos de país, sino en términos de planeta, un mejor y mayor horizonte a la hora de abordar cuáles van a ser las nuevas estrategias de pesca en el planeta. Otra de las limitaciones al subsidio resulta aquella que se estableció para ir a pescar poblaciones en estado de sobrepesca. Y es muy justo que las embarcaciones pesqueras no reciban subsidios para ir a desplegar una actividad pesquera sobre un recurso que está en estado de sobrepesca. Y por último, muy destacable, la limitación para otorgar subsidios a cualquier embarcación que tenga antecedentes en materia de pesca ilegal no declarada y no reglamentada, que nosotros celebramos y que se enmarca en una actividad muy firme que hemos tenido en estos años para combatir la pesca ilegal en nuestra zona económica exclusiva. Quiero recordar que en el año 2020, al principio de 2020, ni bien asumimos, nosotros enviamos un proyecto también a la Presidencia de la Nación para que lo observara y cuando digo nosotros me refiero a tus colegas de Cancillería y de la Subsecretaría de Pesca, que enviamos un proyecto de ley para que evalúe el Presidente de la Nación, quien luego lo giró al Congreso Nacional y modificó la Ley Federal de Pesca. ¿En qué punto? En el que afecta especialmente al régimen sancionatorio para aquellas embarcaciones que ingresen a pescar ilegalmente a nuestro país. Hasta el año 2019, el monto máximo de una sanción que se podía imponer a aquellos buques que nuestra Prefectura Naval Argentina o la Armada Nacional capturaba y los capturaba sin permiso de pesca era de 10 millones de pesos. Casi que era más costoso capturar el buque que la sanción que se imponía o que la multa que cobraba el Estado. Enviamos un proyecto de ley que estableció que para el buque infractor la infracción será de 3 millones de litros de combustible, que cuando haya momentos inflacionarios, como lamentablemente muchas veces nos ocurre en nuestro país, se actualiza en función de la actualización que siempre tiene el combustible y que en consecuencia hoy representa más de 30 veces la multa máxima que podía imponerse a un buque infractor hace tan solo 2 años.
Al mismo tiempo, si el buque es reincidente, esa infracción es de hasta 6 millones de litros de combustible. Además de ello, se estableció en el proyecto de ley, que luego se transformó en una norma, que es la que hoy rige, que el buque infractor tiene que afrontar, además de la multa, el monto íntegro que el Estado Nacional gastó para proceder a su captura. Si desplegamos aviones tendrá que pagar ese costo, si desplegamos buques tendrá que pagar ese costo, los costos del remolque, los costos portuarios. Además de la multa debe pagar enteramente el ticket por el gasto en el que nos hizo incurrir. Y por último, algo que ya estaba en la ley, es el decomiso de la bodega o el importe sustitutivo de lo que tiene en bodega, es decir, lo que vale lo que tiene en bodega en el mercado internacional. En consecuencia, que la Organización Mundial de Comercio haya compartido esta visión que nosotros tenemos y que venimos trabajando, prohibiendo los subsidios a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, establece también una mejor perspectiva para los recursos que nosotros tenemos, especialmente desde el sur de la provincia de lo que es la altura del sur de la provincia de Buenos Aires hacia la Patagonia, y que muchos de ellos, como por ejemplo el calamar, tienen rutas en las que interactúan o migran entre las aguas internacionales y las aguas que hacen a nuestra zona económica exclusiva. Así que esto es algo para destacar porque sin duda viene a darle mayores perspectivas a este trabajo que venimos realizando, en el que nos concentramos hace muchos años y que nos permite, reitero, poder afirmar que la pesca en la Argentina está hoy mejor que lo que estaba hace 20 años. El ámbito de aplicación, las definiciones, la transparencia, la solución de diferencias y las disposiciones finales que tuvo el acuerdo en el marco de la OMC ha sido riguroso en beneficio de nuestras posturas. Destacable el trabajo que ha hecho la Cancillería Argentina en este punto. Y para finalizar, repetir algo. Pongamos en valor la tarea de nuestros marineros, de nuestros maquinistas, de nuestros capitanes, de nuestros conductores navales, que todos los días hacen patria, que tienen presencia productiva, donde muy pocos argentinos y argentinas podemos estar. Tengamos siempre especialmente en cuenta que Argentina es una sola, y no solamente por la integridad y por nuestro reclamo irrenunciable frente a la ocupación ilegal de la Fuerza Británica de las Islas Malvinas. También es una sola porque Argentina es tierra y es agua. Vivamos conscientes de que nuestro mar argentino es tan Argentina como nuestro continente, como el lugar que pisamos. Ojalá esta jornada sirva para que estos conceptos, la actividad productiva en su conjunto, tenga el valor que las empresas y los trabajadores tienen todos los días de ir a hacer patria allá lejos, allá a lo profundo de nuestra Argentina, y que muchas veces a los argentinos se nos hace difícil visualizar. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Lieberman, por su valiosa y clara presentación. Le vamos a dar la palabra a la doctora Gabriela González Trilla. La doctora González Trilla es licenciada en Ciencias Biológicas con orientación en Ecología de la Universidad de Buenos Aires y doctora de la misma universidad. Dentro de la dirección y junto con el equipo del que forma parte, lleva adelante temas vinculados con el agua, tanto aguas marinas como continentales, con una mirada ambiental sobre los ecosistemas de agua, abarcando humedales, glaciares, mares y la biodiversidad que en ellos habita. Es la representante del Ministerio de Ambiente en el Comité Interministerial Pampa Azul y el Consejo Federal Pesquero, así como punto focal Ramsar de Argentina, y es investigadora del CONICET. Bueno, doctora González Trilla, le damos la palabra. Muchas gracias por su participación. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Traje una presentación, no sé si se está viendo en este momento. Pero bueno, mientras tanto, podemos contar de qué manera vemos desde el Ministerio de Ambiente al mar,
a los ecosistemas acuáticos. Los vemos como grandes ecosistemas, como un mosaico de grandes ecosistemas que son complejos, y los entendemos como socioecosistemas, en donde la parte social también está involucrada. Esa es la mirada que tenemos. Por lo tanto, nosotros cuando hablamos de ecosistemas, recién mencionaban nuestra dirección, abarca tanto aguas marinas como continentales, así que en el territorio marino, tanto como en el territorio continental, tenemos la misma mirada de siempre mirar a los ecosistemas con el ser humano y sus actividades incluidos. Y por supuesto esto también involucra lo que nosotros conocemos como servicios ecosistémicos, los bienes y servicios, que en el caso del mar, muchos de esos bienes y servicios que son aprovechados tienen que ver con la pesca, que tiene que ver con lo que recién mencionaba Carlos Lieberman. ¿El puntero? A ver. ¿Y es esta? Bueno, algunos de los ámbitos de participación en los que el Ministerio de Ambiente está presente y que tienen que ver con la gestión de los recursos marinos y el mar en general, tienen que ver con la participación como integrante del Consejo Federal Pesquero. Bueno, acá presente el presidente del Consejo, Carlos Lieberman. La participación dentro del Comité Interministerial Pampa Azul, que bueno, también fue mencionado anteriormente, con participación de 7 ministerios. Integrante también del Comité de Asesoramiento Permanente del Sistema Nacional de Áreas Marinas Protegidas, bueno, presente también la directora nacional, Mercedes Santos. Y hay ciertos acuerdos y compromisos internacionales que hacen al marco de gestión de los recursos marinos y del mar en general, como el Convenio sobre la Biodiversidad Biológica, la Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortugas Marinas, la CIT, el Acuerdo sobre la Conservación de Albatros y Petreles, ACAP, la Comisión Ballenera Internacional, la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres, OMS, la Convención CITES sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas, de Fauna y Flora Silvestres, y como marco siempre los ODS, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que siempre nos trazan los horizontes que tienen que ver con la sostenibilidad y de tanto que se estuvo hablando recién, que estuvo hablando Carlos, y en ese sentido quiero mencionar que escuchar a un subsecretario de Pesca hablar de sostenibilidad realmente es algo muy reconfortante, y como participante del Consejo Federal Pesquero también puedo dar fe que no solamente se trata de palabras, sino que hay una mirada de sostenibilidad y de protección de los recursos. Y creo que eso se nota en las decisiones que se toman, que toma el Consejo Federal Pesquero, que nunca se apartan de las decisiones que nos aporta el organismo que genera la investigación sobre los recursos pesqueros. Bueno, acá lo puedo ver a su director, Oscar Padín. Siempre las decisiones se toman en miras de conservar los recursos. Y en ese sentido también es importante mencionar la Ley Federal de Pesca, que también habla sobre sostenibilidad. Y los resultados que tienen que ver con ese gráfico fantástico, que creo que en cualquier momento te lo pido, Charlie, para mostrar cómo la protección de los recursos tienen un efecto significativo en las mejoras de los stocks. El caso del langostino parece un caso emblemático, en donde a partir de la protección se encuentra una población de langostino que parece dispararse y que crece de una manera muy impresionante, y ahora en los últimos años llegó a su punto máximo aparentemente, por lo menos con las medidas actuales, pero con un crecimiento muy importante. Entonces ese es el camino a seguir, es el camino de la protección, que se refleja después en mayor producción. Fui para el otro lado.
Bueno, siguiendo entonces con, en este caso, las líneas de gestión del Ministerio, algunas de las cuestiones que tienen que ver con la mirada que tenemos sobre el mar, siempre es una mirada holística. En ese sentido me parece importante la plataforma de Pampa Azul, justamente por la participación de todas las miradas, en donde la planificación espacial marina es un objetivo también muy importante, que justamente tiene que ver con esta mirada, con algunos antecedentes desde el año 2014, y es un tema que se retoma nuevamente este año en el 2022, a partir de la creación de una mesa de trabajo en el marco del Comité Interministerial Pampa Azul. Por otro lado, también la mirada que tenemos sobre la protección de los recursos en el mar, no solamente a partir de las áreas marinas protegidas, sino también otras medidas que son, también acompañan a las áreas marinas y que tienen que ver con la protección. Bueno, por un lado, por supuesto, todas las medidas que mencionaba Carlos recién, que tienen que ver con enfocarse en cada uno de los recursos y hacer uso de una manera sostenible, pero también otras medidas basadas en áreas, que son lo que se conoce como OMEX, en donde estamos empezando a trabajar y para poder, de alguna manera, poner en valor esa enorme cantidad de áreas que implican áreas de gestión muy extensas dentro de nuestro mar, que también lo mostraba Carlos al principio, que tienen como fin inicial la conservación de especies que son blanco de la pesca, pero a partir de esa gestión que se hace en esas áreas, también se protegen el resto de las especies acompañantes, que no son foco de la pesca. Entonces también tienen un valor muy importante a la hora de hablar de conservación basadas en áreas. Nosotros dentro del Ministerio de Ambiente reportamos el objetivo de desarrollo sostenible 1451, que tiene que ver con los porcentajes de áreas marinas protegidas, y estamos empezando a reportar no solamente los porcentajes de áreas marinas protegidas, sino también las zonas de vedas, por esta cuestión que comentaba yo recién. Por otro lado, entonces, la reglamentación de protección de los mamíferos marinos. Y esto también es muy importante de mencionar, que nosotros tenemos la ley 25.577, que prohíbe la caza, captura y tránsito de cetáceos y pinípedos. Y esto también es importante y hace a la conservación de todo el ecosistema, siendo estas especies que son clave. Por otro lado, también, y en relación directa con la pesca, están los planes de acción nacional, que bueno, en una de las figuras que mostraba Carlos se hacía mención también, que tiene que ver con los planes de acción nacional para la conservación y el manejo de los condrictios, los planes de acción nacional para reducir la interacción de las aves con las pesquerías, los planes de acción nacional para reducir la interacción de los mamíferos marinos con las pesquerías y los planes para la conservación de las tortugas marinas, que no sé si todos saben, pero a mí me gusta hacer este comentario de color, que de las 7 especies de tortugas marinas que hay en el mundo, 4 están presentes en nuestros mares. Así que bueno, también tenemos para ellas los planes de acción nacional que se trabajan y surgen luego como resoluciones del Consejo Federal Pesquero. Eso también es muy importante de mencionar, que son productos del Consejo Federal Pesquero y que hacen a la conservación. Bueno, algunas de las líneas de gestión del Ministerio de Ambiente que hacen a la conservación no solamente de los ecosistemas marinos, sino también del borde costero, que tiene esa vinculación tan importante con las aguas. Comentar que contamos con una red federal de asistencia a varamiento de fauna marina, que fue creada por resolución en el año 2021 y que articula justamente las diferentes jurisdicciones para el rescate de la fauna que varó en nuestras costas.
Por otro lado, estamos trabajando en el seno del COFEMA, con las 5 provincias con litoral marítimo, en una estrategia federal de manejo costero integrado a través de un proyecto CAF que está cerrando en breve, que tiene que ver con una mirada integral sobre ese ecosistema que mira hacia el mar y que tanto tiene que ver con la sostenibilidad también en el ecosistema marino. Por otro lado, y también es de mencionar, más allá de que la temática del panel tiene que ver con los recursos pesqueros, los otros efectos sobre los ecosistemas marinos que han resonado recientemente de una manera quizás no muy justa, que tiene que ver con las prospecciones sísmicas. Prospecciones que se realizan desde el año 70, nosotros tenemos todo nuestro mar prospectado en 2D, más recientemente se empezaron las prospecciones que son 3D, y en donde a partir de la resolución conjunta entre el Ministerio de Energía y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, una resolución del año 2019, cae dentro de la órbita del Ministerio de Ambiente la evaluación de los estudios de impacto ambiental de estas actividades que ya se venían desarrollando, pero sin la participación del Ministerio de Ambiente. A partir de la participación del Ministerio, lo que se hace es levantar todos los estándares ambientales, al punto que se genera un protocolo para llevar adelante estas actividades y en donde se generan áreas que son un radio alrededor del buque que genera la prospección, con el mayor tamaño de radio del mundo, que compartimos con Brasil, de 1 kilómetro, en donde si hay algún mamífero marino presente, se suspenden las actividades, porque ustedes saben que los ruidos impactan directamente, especialmente sobre los mamíferos que utilizan el sonido para comunicarse. Entonces, entre esa y otras, por supuesto, otras medidas que se toman y que se proponen justamente a partir de la participación en la evaluación, ¿no? Porque esto también es importante de mencionar, que no es una iniciativa del Ministerio, sino que el Ministerio de Ambiente lo que hace es evaluar los estudios de impacto ambiental justamente para asegurar la sostenibilidad y en línea con lo que mencionaba anteriormente, cuando hablábamos de el mar como socioecosistemas y como proveedor de bienes y servicios, en este caso de bienes también, y que siempre todas las actividades generan un impacto ambiental. Y justamente el objetivo es minimizar esos impactos ambientales. Entonces, en ese sentido, también nuestro compromiso está hecho con estas otras actividades. Bueno, por otro lado, entonces, el abordaje de la gestión de los residuos costeros. Tenemos algunas líneas de trabajo. Bueno, recientemente concluimos con un proyecto con la República de Portugal, que a través de un acuerdo con el Ministerio de Ambiente de Portugal y el Ministerio de Ambiente nuestro, se extendió para generar puntos verdes para el tratamiento de los residuos, para la disposición de los residuos que tienen que ver con las costas. Ustedes saben que se estima que alrededor del 80% de los residuos en el mar provienen de las costas y un 20% de la actividad y la presencia en el mar. Entonces, por eso es que siempre se enfoca no solamente en los residuos en general, sino particularmente en los plásticos, que son los que tienen mayor vida, mayor vida media, y entonces por eso tienen mayor persistencia, y además tienen una interacción muy directa con la fauna. En este caso, las tortugas siempre suelen ser el emblema porque las confunden con alimento y las ingieren, y entonces de esa manera se saturan sus intestinos y entonces mueren de inanición porque dejan de comer. Y además también otras cuestiones que tienen que ver con que los plásticos se van degradando a lo largo del tiempo y conforman microplásticos que también tienen la potencialidad de entrar dentro de las cadenas tróficas. Por eso también es importante este punto también desde el punto de vista de la salubridad humana. Bueno, comentar finalmente, y ya para cerrar, que no me quiero extender, que nosotros estamos trabajando hace unos años ya en un proyecto JEF, que bueno, muchas de las instituciones representadas por ustedes también participan. Es un proyecto muy amplio que tiene 2 líneas principales de trabajo.
el proyecto apunta a proteger la biodiversidad marina en áreas de importancia ecológica y tiene dos líneas. Una de las líneas es la aplicación del enfoque ecosistémico de la pesca y la otra es el fortalecimiento de la gestión de las áreas marinas protegidas. Simplemente voy a hacer algún comentario de algunas de las actividades. Son muchas las actividades que se llevan adelante y siempre en trabajo conjunto con muchas instituciones para generar no solamente información, sino también herramientas de gestión. Algunas de las líneas tienen que ver con identificar y caracterizar áreas biológicas y ecológicas clave, y bueno, para esto y para el cierre voy a hacer algún comentario. La asistencia a la implementación de los planes de manejo del área marina protegida en Amucurá, Bancopur 1 y 2. Bueno, acá está Mercedes, la directora, que seguramente ella va a poder ampliar este trabajo, que por supuesto se hace de manera conjunta con su área. El fortalecimiento del marco institucional y regulatorio para la gestión de las áreas marinas protegidas, la generación y sistematización de información para la gestión de las áreas marinas protegidas. La generación de información es un tema clave que siempre suele ser escasa. En general, cada vez que yo siendo investigadora puedo dar cuenta de eso, pero especialmente en nuestro conocimiento respecto del mar, nuestro mar tan extenso. Así que todo lo que es investigación es por supuesto promovido y esa información es absolutamente necesaria para la toma de decisiones. Bueno, en relación a la línea que tiene que ver con áreas marinas protegidas, generación de información en un área ecológica clave en la que estamos trabajando, y bueno, podemos hacer en este momento el anuncio, aunque bueno, muchas de las instituciones que forman parte del trabajo, bueno, por ejemplo, INIDEP, vienen trabajando hace tiempo en la generación de información para promover un área marina protegida frente a la península de Valdés, que nosotros llamamos área marina protegida frente a Valdés. En este momento se concluyó con la generación de información de base, y en ese sentido me parece importante mencionar cuál es el camino que se hace. Primero se hace la generación de información de base. Sobre esa información de base se toma la decisión de cuáles son las mejores áreas para proteger, y sobre eso, y siempre sobre la toma de decisión sobre información, se hace la propuesta que está de alguna manera recién saliendo de nuestro ministerio y tímidamente ha asomado en algunos ámbitos, pero de cualquier manera la visión que tenemos desde el Ministerio de Ambiente, también pensando en que el mar es un socioecosistema y también en que la pesca es clave. La idea es poder contemplar las actividades pesqueras y los intereses pesqueros en el área, porque entendemos que puede haber una compatibilización entre las actividades productivas y la conservación, y ese es justamente el horizonte al que queremos llegar. Así que bueno, estamos con una propuesta que en breve va a empezar a circular, porque nuestra intención es justamente poder recibir los aportes y los comentarios de todas las áreas involucradas, en particular la Subsecretaría de Pesca, que es el primer destinatario de nuestro correo que aún no salió con el proyecto, por supuesto el Consejo Federal Pesquero, que es coejecutor del proyecto JEF, y también, por supuesto, es importantísima la opinión del Consejo Federal Pesquero, pero también otras áreas para que puedan opinar y que podamos en conjunto construir una propuesta consensuada y con el respaldo de los diferentes ámbitos, y en donde tengamos la suma de las miradas y de los intereses también, que entendemos que se pueden conciliar los intereses, en particular se pueden conciliar los intereses de la conservación con los intereses de la producción. Así que bueno, ese es nuestro enorme desafío. Hay una serie muy larga de actividades que no los quiero aburrir, que llevamos adelante en el marco de nuestro proyecto, pero me quedo entonces con el anuncio de nuestra propuesta de área marina protegida, y bueno, con eso me despido. Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias,
Gabriela González Trilla, por la exposición, muy ilustrativa, muy interesante. Le damos la palabra al embajador Guillermo Carmona, secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur. Bueno, muchas gracias, Marcelo. Antes que nada quiero destacar no solamente el trabajo de Marcelo Balbi y de su equipo de CEPOAS en la organización de este seminario, sino también destacar que CEPOAS, en este marco de compromiso del gobierno argentino, del Estado argentino con el mar, fue creada en 2020, un área dentro de la Secretaría de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, que aborda de manera específica y muy particular los temas oceánicos. Por supuesto, no es la primera vez que lo hace la Cancillería, hay un largo recorrido de la Cancillería de distintas áreas, yo mencioné algunas de ellas, especialmente la Consejería Legal, pero destaco que la Cancillería ha ido a más con esta decisión de crear el área que conduce Marcelo Balbi. Si me permiten también, el problema cuando uno menciona presencias, rápidamente aparecen las omisiones. Quiero destacar la presencia de la rectora de la Universidad Nacional de Lanús, Ana Jaramillo, que debería estar acá. Te invito en el momento que quieras pasar a la primera fila, Ana, y destacar también la presencia de legisladores de provincias patagónicas. Aquí veo a los santacruceños. Y yo no lo hice inicialmente, lo hizo Carlos muy justamente, la presencia de miembros del Consejo Federal Pesquero que están hoy participando, acompañándonos. Tengo que usar esto. Yo voy a pasar algunas filminas. No acostumbro a usar filminas, lo hicimos en función de poder acotar los tiempos, sobre todo para que ustedes visualicen, más que yo leer puntualmente, salvo en algunas que considero que son muy importantes, lo que representan los océanos, lo que representa el mar para la Argentina y lo que representa en la vida cotidiana de millones de personas en el mundo, de una cantidad enorme de argentinos y argentinas. El hecho de que el tránsito marítimo, estos días que hemos tenido encuentros con otros ministerios, se ha remarcado, más del 80% del comercio internacional se hace por mar. Para dar algún número, ahí tienen los números impresionantes de lo que genera en términos económicos medidos en billones. Yo le decía a Marcelo más temprano, serán, como nosotros decimos, miles de millones. Después, sacando la conclusión, no, estamos hablando de millones, es decir, estamos hablando de miles de millones, lo dije bien recién, y es un monto realmente el que mueve la actividad marítima en general, no solamente la pesca, sino todas las actividades que están asociadas, que es impresionante, con una representación del PBI mundial sumamente alta. Nosotros, además, aquí hay grandes conocedores de la temática, por eso no quiero particularizar en datos que pueden ser ampliamente conocidos en el auditorio, pero sí señalar, en función de aquellos que están teniendo una aproximación, lo que representa en términos de kilómetros de longitud, kilómetros cuadrados, el espacio marítimo argentino, lo que representa también nuestra plataforma continental, una realidad que siempre la hemos tenido incorporada como parte de nuestros enfoques sobre los espacios marítimos, pero que hoy, con la delimitación, con la determinación del límite exterior de la plataforma continental, adquiere una dimensión realmente importantísima en nuestra conceptualización de lo que representa territorialmente esa plataforma continental. Incorporar también lo antártico, ¿no? Nosotros tenemos que asumir desde un concepto de soberanía
que el sector antártico argentino es parte de nuestro territorio nacional, no es una aspiración, es parte de nuestro territorio nacional. Así lo establece la legislación argentina, así lo encaramos desde la perspectiva de la gestión, y así también debe estar incorporado en su dimensión marítima. Por ejemplo, la realidad de las islas subantárticas, que muchas veces nos generan también grandes desafíos en términos del abordaje de las cuestiones de la pesca en esas áreas, particularmente en el caso de Georgias del Sur y Sandwich del Sur. Una enorme superficie territorial es la de la Argentina, y dentro de esa superficie territorial un enorme espacio marítimo con una plataforma continental también, una de las más extendidas del mundo. Se ha hecho referencia ya, no quiero abundar sobre esto, pero hoy hablamos, como decía Gabriela, de los recursos pesqueros. También están los recursos no vivos, los recursos hidrocarburíferos y yacimientos minerales, que generan una enorme oportunidad para la Argentina. Por lo tanto, creemos que esa visión debe ser fuertemente involucrada en nuestra mirada también, en función de las necesarias perspectivas de complementariedad de actividades económicas en el mar y en la plataforma continental. Aquí sí me quiero detener un poco en relación a la posición de la Argentina en el mundo. Ya en esto quiero particularizar. ¿Por qué la Cancillería involucrada en estos temas? Esto algunos se lo pueden preguntar. ¿Cuál es el motivo de que este sea un tema de la política exterior? El de los recursos pesqueros, el del abordaje del desarrollo marítimo, todos los aspectos que tienen que ver con el abordaje de la cuestión del mar. En esto, en primer lugar, destacar que nosotros hacemos un abordaje desde el concepto de soberanía nacional, sin lugar a dudas. Pero no podemos dejar de tener en cuenta que ese abordaje desde la perspectiva de la soberanía nacional sobre nuestro mar, sobre nuestra plataforma continental, debe ser contextualizada en lo que ha sido un largo proceso, en primer lugar, de formación de un derecho internacional vinculado con el mar. La consideración de que, fíjense ustedes cuánto tiempo significó que se acordara internacionalmente la determinación de la zona económica exclusiva a las 200 millas desde las líneas de base. Esto fue un proceso que se terminó de consolidar con la CONVEMAR fundamentalmente, o mucho más reciente, las delimitaciones de las plataformas continentales, también en el marco de la CONVEMAR, pero en un largo proceso en donde hay estados que recién están visualizando esta tarea enorme que la Argentina ya hizo en relación con la delimitación de su plataforma continental. Entonces, en primer lugar, hay cuestiones de derecho internacional involucradas que hacen que la política exterior deba estar involucrada en nuestro abordaje de las cuestiones del mar y nuestro abordaje de la cuestión de los recursos pesqueros. En segundo lugar, destacar la importancia de la conservación, también en un plano internacional, en muchos casos, no solamente por la vigencia de convenciones internacionales, sino también por el hecho de que generalmente estos procesos de conservación involucran también la convivencia entre los estados como actores internacionales que deben interactuar. La cooperación en materia científica, otro de los aspectos que involucra necesariamente la relación con otros estados, a veces no solo estados también, sino otros actores internacionales que van cobrando importancia en el tiempo. Y por último, una dimensión que también debemos considerar muy especialmente, que es la del control de las actividades ilegales en el mar, el control de la pesca no declarada, no reglamentada, las infracciones al régimen nacional pesquero, en nuestro caso, como ámbitos en donde se involucra también la relación con otros estados, muchas veces en un plano de conflicto. Cuando hay pesca ilegal,
esto involucra la consideración que en la mayoría de los casos se trata de embarcaciones que lo hacen contraviniendo el régimen nacional y que no son de empresas que estén legalizadas en la Argentina, que estén registradas en la Argentina. Yo quiero, ahí ustedes tienen algunas referencias a algunos de los aspectos normativos que debemos tener, arrancando con nuestra Constitución, la Ley Federal de Pesca, la Ley de Promar, una ley que tuve el honor de protagonizarla como diputado en su momento en la defensa de este régimen, en la proposición de esa ley junto con el Gobierno Nacional, la Convemar, distintos instrumentos internacionales, sino también la legislación que en materia de áreas marinas protegidas la Argentina viene desarrollando y que resulta fundamental, en donde también se involucran cuestiones de política exterior. Los planes de acción del Consejo Federal Pesquero no los pusimos en la placa porque son varios y todos sumamente importantes, y el enfoque ecosistémico de la pesca al que hizo referencia Gabriela, no voy a reiterar ese tema. Yo quiero también compartir con ustedes, porque no podemos dejar de considerarlo, Argentina tiene una situación que en buena medida podría considerarse única o particular. Hay otras situaciones conflictivas en el mundo, pero como esta, no son tantas las que hay, que es la situación de presencia colonial de una potencia extranjera en nuestro espacio territorial, que involucra al espacio marítimo que circunda a las Islas Malvinas, a las Georgias del Sur, a las Sandwich del Sur. Un desafío especial que tenemos desde la Argentina en función de la existencia de una posición de reivindicación de soberanía de la Argentina y de exigencia a la potencia ocupante de que cese esta situación colonial. Esta situación, como vamos a ver, tiene enormes consecuencias en nuestros abordajes de todas las cuestiones que tienen que ver con el mar. Hay parte del territorio nacional que se encuentra ocupado, y es una parte donde, si vemos la cantidad de kilómetros cuadrados involucrados, son mayoritariamente de espacio marítimo. Hay algunas referencias, en esto ha dado Carlos precisiones muy importantes, también lo voy a pasar de manera bastante rápida, pero sobre todo del enorme impacto que tiene la actividad pesquera en los espacios marítimos argentinos. Se ha dicho ya de la relevancia económica y social que tiene la actividad pesquera en la Argentina. El impacto sobre las exportaciones es sumamente importante. Hay algo que quiero señalar que luego va a quedar ahí marcado. Ha habido una acción, esta gestión que lleva adelante la Secretaría de Pesca y que está encuadrada en las políticas que define el Consejo Federal Pesquero, de no solamente manejo racional de la actividad pesquera como ha sido planteado, sino también un crecimiento en el impacto económico que tiene la actividad pesquera, como se ha dado en otros campos de la exportación en la Argentina. En esto, sin lugar a dudas, Carlos lo señaló, y se está trabajando en ese sentido, los productos primarios pesqueros tienen un impacto muy importante. Ahí pueden ver ustedes en el año 2021, 1.721, 1.721 millones, no, miles de millones, 1.721.000 millones de dólares que representan un alto porcentaje de la actividad pesquera. En el caso de las manufacturas de origen agropecuario del sector pesquero, vemos allí 269.000 millones. Estamos en una situación de la importancia de que se agregue proceso de agregado de valor
en los procesos de producción, lo señaló Carlos, y me parece que es muy importante todo lo que se está planteando en ese sentido. Y tenemos una participación en las exportaciones totales que resulta significativo, pero que seguramente puede, en la medida en que se haga un manejo más eficiente y cuidado, como planteaba Carlos, se puede tener un crecimiento del impacto económico por la vía de las exportaciones. Aquí tenemos algunas de los destinos principales. Aquí empieza a aparecer también la necesidad de incorporar una mirada geopolítica, ¿no? Entre los destinos España, Italia, Estados Unidos y China, Japón, Brasil. La consideración, ahí hay un listado más largo, no lo vamos a ver en particular, pero donde están los porcentajes que se presentan. Por supuesto que no es uniforme en las distintas especies de productos pesqueros, pero resulta significativo tener en cuenta los destinos a donde van nuestras exportaciones. Y este era uno de los aspectos que les había planteado respecto de la importancia de que el rubro de manufacturas de origen agropecuario del sector pesquero esté puesto como uno de los objetivos a seguir desarrollando, en función de que representan hoy el 13,51% del total de las exportaciones del sector. Aquí algunas consideraciones finales respecto de la situación del sector pesquero, completando lo que ha sido dicho anteriormente. La balanza comercial sectorial superavitaria, esto es muy significativo, muy representativo y muy importante. Es un sector que claramente genera divisas y no compromete divisas en un momento como este en el que ponemos especial valor en superar los problemas de restricción interna que tenemos con el dólar. Hay un enorme potencial de crecimiento para el sector, lo ha señalado también Carlos, y la importancia de generar cadenas de valor e industrialización. Aquí vamos un poco a los desafíos. Esta parte no me voy a guiar tanto por las filminas, sobre todo porque quiero llegar a un tema que es el del calamar Ilex, como uno de los temas que nos representa un desafío para la Argentina. Quiero poner en contexto, creo que está aquí, hay dos subpoblaciones, la subpatagónica y la subpoblación bonaerense norpatagónica. Lo podemos ver ahora sí en el mapa, ahí ustedes lo tienen representado. Como vemos, hay un flujo como especie migratoria que está orientado en dos direcciones. Un flujo que va en dirección a el área adyacente a la milla 201 que nombramos comúnmente, y un flujo que va hacia las Islas Malvinas y que luego circula también hacia la milla 201. ¿Por qué les planteo que aquí tenemos un gran desafío? Porque hablábamos de la situación de ocupación ilegal por parte del Reino Unido de las Islas Malvinas. Señalábamos el hecho de que tenemos allí una situación desafiante también en materia pesquera, y ha estado muy presente, generalmente asociado con campañas de desinformación, esto que está relacionado con la pesca en alta mar, con la pesca en la milla 201, en el área adyacente a la zona económica exclusiva argentina. En esto lo que queremos señalar es que hay un enorme trabajo de control. Yo quiero destacar enormemente el trabajo cooperativo que la Subsecretaría de Pesca y Prefectura Naval, principalmente en el marco de sus funciones de policía, llevan adelante. El involucramiento de la Armada Argentina, creo que es importantísimo esta articulación que a partir del año 2020 se generó en torno a el control marítimo que nos permite, y
y esto tenemos elementos para afirmarlo y para probarlo, que en la zona económica exclusiva, que no se encuentra disputada con el Reino Unido, no existen situaciones de pesca ilegal. Si aparece la situación de pesca ilegal, inmediatamente reacciona el sistema de seguridad que implica la imposición de los procesos sancionatorios correspondientes. Destaco esto porque esto ha tenido que ver con una decisión política clara en función de remarcar que dentro de las 200 millas la Argentina no va a permitir pesca ilegal. Ha permitido también clarificar a la opinión pública que la situación de alta mar es una situación que no está asociada con la pesca ilegal, y ha permitido también que hayan articulaciones sumamente positivas, la creación del Comando Conjunto Marítimo por parte del Ministerio de Defensa, su articulación con la Prefectura Naval Argentina, el involucramiento de los ministerios donde están estas fuerzas, el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Defensa, realmente resulta sumamente importante. Ahora bien, tenemos pesca ilegal en Malvinas. Esto lo tenemos que asumir, lo tenemos que afrontar, es uno de los grandes desafíos. Estamos dando pasos en relación a la adopción de medidas sancionatorias que impliquen dar una señal clara de compromiso de la Argentina en controlar en toda su zona económica exclusiva la pesca ilegal. Y allí el gran desafío que se nos presenta es el de evitar que esas situaciones de control puedan quedar asociadas con situaciones de conflicto específico al momento de la realización del control, por lo cual los métodos electrónicos resultan fundamentales. Estamos trabajando en ese tema. Por lo tanto, en la zona económica exclusiva, área disputada, área no disputada, la Argentina se encuentra involucrada en aplicar completa y estrictamente la legislación nacional que sanciona la pesca ilegal. Ahora bien, hay que considerar también, si uno mira el flujo del calamar, especie que nos plantea desafíos geopolíticos, especie que cumple una función geopolítica. Yo les quiero dar algunas referencias como para que las tengamos en cuenta. En el caso de el calamar Ilex, en el caso de Malvinas está el calamar Ilex y el olivo. En el caso del calamar Ilex, que fluye desde la zona económica exclusiva argentina, que no está bajo disputa, genera un sostenimiento económico de la ocupación ilegal por parte del Reino Unido. Es el principal recurso que el Reino Unido obtiene a partir de su ocupación ilegal. Y en esto, algunos números que nos dan referencia del desafío que tenemos. La flota argentina en el año 2020 contó con 69 buques poteros en la zona económica exclusiva no disputada. En la zona económica exclusiva, que está bajo la disputa con el Reino Unido, estuvieron involucrados 120 buques poteros. Esto nos presenta un desafío en el campo sancionatorio, pero también en el terreno de visualizar cuáles son las políticas que vamos a llevar adelante en función con lograr el mayor aprovechamiento posible de ese recurso que migra en dirección a Malvinas. Tengan en cuenta que en los porcentajes de calamar Ilex año 2021, de acuerdo a lo que denuncia el Reino Unido, captura del calamar Ilex 172.000 toneladas, calamar loligo 95.000 toneladas. Es decir, en el año, no todos los años presentan las mismas tendencias, digamos, hay años en que es mayor la del oligo.
la mayor parte de las capturas que realiza el Reino Unido ilegalmente, que autoriza el Reino Unido a capturar ilegalmente en Malvinas, es del ILEX que fluye desde la zona económica exclusiva no disputada hacia la zona económica exclusiva argentina que se encuentra en la disputa de soberanía. Este es un aspecto que consideramos que ha sido abordado inicialmente, y me parece muy importante destacarlo, por el Consejo Federal Pesquero. Más adelante están las resoluciones, vamos a ver si está por aquí, se los muestro. La resolución 7 del 2021 que otorga, no, esa es la de en área adyacente. La 27 del 2021 planteó una apertura anticipada de la temporada de captura de la especie calamar Ilex entre los paralelos 49 Sur y 52 Sur, es decir, al norte de Malvinas. Esto es una primera señal de intento de avanzar en un aprovechamiento de ese recurso que migra hacia Malvinas y luego hacia el área adyacente. Hacía consideraciones, Carlos, que son muy atendibles y creo que hay que tenerlas en cuenta, que tienen que ver con demanda y oferta y los impactos que puede tener en el caso de que nosotros podríamos aumentar significativamente la captura de calamar Ilex con barcos de pabellón nacional, que esta es la política que nuestro gobierno ha sostenido ahora y que es una política que se fundó allá por el año 2003, 2004 y que persiste y que hay que cuidarla. Bueno, pensar en estrategias que puedan implicar la densificación de flota a los efectos de poder captar ese calamar que migra hacia Malvinas y hacerlo en una perspectiva donde también podamos mover que ayude a mover la rueda de la economía, con lo que eso implicaría en materia logística, lo que eso implicaría en materia de servicios portuarios y demás. Una situación similar se da en la zona económica exclusiva, que allí en el año 2020, 310 buques, les recuerdo, nosotros teníamos poteros, 69, de esos 310 no son todos poteros, pero nos da una referencia a la cantidad de embarcaciones. Muy significativa es la flota que está vinculada con la actividad de captura del calamar, con lo cual estrategias también de abordaje de esta realidad me parece que es sumamente importante. Allí el Consejo Federal Pesquero, con la resolución 7, otorgó un incremento en los plazos de vigencia de permiso de pesca cuando se acredite la realización de operaciones de pesca en el área adyacente. Esto significa buques argentinos de bandera argentina que vayan a pescar más allá de las millas 200 en virtud de que, así como lo hacen otros estados, lo podemos hacer nosotros. Entonces, ahí me parece que hay también un desafío que tiene que ver con esta política de incentivos, pero también que puede tener que ver con el abordaje de intentar la captura del calamar antes de la salida hacia el área adyacente. Estos son temas que tienen, como yo les decía, nuestra preocupación pasa por la dimensión geopolítica, pasa por el hecho de cómo nosotros logramos minimizar el impacto económico que tiene sobre la economía de Malvinas, esta realidad que acabo de describir, y ver cómo nosotros podemos, al mismo tiempo de minimizar ese impacto positivo que tiene para el Reino Unido el otorgamiento de esas licencias sobre calamar Ilex, cómo nosotros podemos también pensar en procesos de desarrollo que estén asociados con la posibilidad de adoptar este tipo de criterios. Son decisiones que corresponde, como lo está haciendo, que sean adoptadas por el Consejo Federal Pesquero, y nosotros vemos como indicios muy positivos el hecho de que se esté avanzando en una dirección como la que señalan estas dos resoluciones que hemos marcado. Para terminar, en materia de política exterior hay enorme cantidad de acciones concretas que están enmarcados en buena medida
en relaciones bilaterales, en enfoques regionales y en el marco multilateral. Quiero destacar, entre otras cosas, en el marco del régimen federal pesquero, la importancia que tienen las relaciones bilaterales planteadas con estados como la República Popular China o como España en relación a las políticas de conservación en el área adyacente a la zona económica exclusiva. Ayer, de hecho, hemos tenido un encuentro con un alto representante de la Cancillería china. Estamos bregando por que se ponga en marcha la creación de una subcomisión de asuntos oceánicos, de conservación y antárticos, que creemos que puede ser un marco muy importante también para ir compartiendo el análisis de criterios e ir trabajando sobre compromisos concretos que tengan que ver con posiciones de interés común. Y otro tanto pasa con España. Ustedes vieron, España es el principal destinatario de nuestras exportaciones de recursos pesqueros. Esto es sumamente importante, es muy importante que nosotros mantengamos una relación bilateral con España que nos permita ir hablando de estos temas y nos permita también hablar y buscar acuerdos en relación a una situación que no podemos dejar de considerar, que es la presencia de flota española en Malvinas, uno de los temas que tenemos que abordar con mucha claridad. En definitiva, quiero remarcar que así como tenemos la enorme satisfacción de ver avances en la política de recursos pesqueros, en los campos económicos y sociales, en los aspectos ambientales que resultan fundamentales, también visualizamos la posibilidad de compartir las perspectivas sobre la actividad pesquera, la posibilidad de abordar este gran desafío nacional que tenemos, que es el de la recuperación del ejercicio pleno y efectivo de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. Al mismo tiempo, se nos plantea una enorme oportunidad. Argentina está haciendo vanguardia en muchos de los campos de áreas marinas protegidas. Por ejemplo, hoy Argentina puede exhibir un avance significativo, plataforma continental. Bueno, apuntar al diálogo con otros estados y sobre todo a la cooperación en materia científica, la cooperación en aspectos que podamos compartir en materia de conservación, resulta fundamental. Y abordar también esta situación que creo que la hemos empezado a abordar con sumo compromiso y claridad. Fundamentalmente esta perspectiva de que en el área adyacente nos hayamos dado claramente una política para evitar que la pesca en el área adyacente tenga impactos más acá de la milla 200 y que podamos ir trabajando también en la generación de acuerdo con otros países. Así que bueno, les agradezco mucho la posibilidad de compartir hoy estos aspectos que seguramente serán aspectos que seguiremos discutiendo con los distintos ministerios y actores involucrados con estos temas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a los panelistas. Bueno, en este panel inicial ha quedado evidenciada la gran labor interministerial que se está llevando a cabo en esta temática. El doctor Lieberman nos señaló la evolución de los 20 años del sector de la pesca, con lo que sucedió básicamente con la aplicación de políticas que lograron el impulso de economías regionales, impulsos a la industria naviera, la situación que se abre frente a la limitación de subsidios a la pesca ilegal no declarada y no reglamentada, la nueva situación que nos arroja contar con sanciones mucho más cuantiosas dentro del régimen federal de pesca y básicamente una gran descripción respecto de la sustentabilidad de los stocks pesqueros. Por su parte, la doctora González Trilla nos remarcó las actividades respecto de las medidas de conservación basadas en áreas, con énfasis en mamíferos marinos, tortugas, la red de asistencia y paramiento de fauna marina, la aplicación del enfoque ecosistémico de la pesca y el fortalecimiento de gestión de áreas marinas protegidas.
Por su parte, el secretario Carmona hizo una descripción de los vastos espacios marítimos argentinos, con énfasis en la legislación nacional, en la CONVEMAR, e incluyendo la cuestión Malvinas como un desafío dentro de la vocación oceánica del Atlántico Sur que posee nuestro país, y también planteando el desafío que implica el área adyacente y la pesca más allá de la milla 201. Así que bueno, muchas gracias a los panelistas. Haremos una pausa de 10 minutos. Les rogamos a las 17:10 retomar la actividad. Muchas gracias.